El primer paso en la función renal es la filtración de la sangre por el glomérulo, el cual está compuesto por una serie de capilares glomerulares cubiertos dentro de una cápsula de Bowman, que es de tejido fibroso. El espacio entre los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman es conocido como el espacio de Bowman. Después desemboca en el túbulo proximal. Va a llegar la sangre de la arteria renal, pasa por la arteriola aferente, sigue su corriente a través de los capilares glomerulares, donde va a comenzar a salir los solutos como el agua y electrolitos que considere que ya no necesita el organismo. Dentro de los capilares glomerulares se van a quedar solutos grandes, de peso medio y alto, y van a seguir su transcurso para salir otra vez, una vez ya filtrada la sangre, al torrente sanguíneo. Como resultado de esta filtración se genera el líquido llamado filtración glomerular, el cual se tiene el índice de filtración glomerular. Es un parámetro útil para verificar el funcionamiento renal. Este estará determinado por la presión media neta de filtración, la permeabilidad de la barrera de filtración y el área de filtración disponible. La mayor parte del ultrafiltrado formado en el glomérulo debe reabsorberse por los túbulos renales en lugar de excretarse por la orina. La proporción de reabsorción y secreción es diferente en cada segmento del túbulo renal. La mayor parte del ultrafiltrado ocurre en el túbulo proximal. Se considera un 60%. Los factores que influyen en la facilidad de reabsorción en esta zona es la proximidad de los capilares peritubulares, la alta presión oncótica peritubular plasmática, esto dentro de los capilares, y la baja presión hidrostática capilar peritubular, esto en el túbulo, así como su estructura de microvellosidades en borde de cepillo. Se va a absorber un 60% de sodio y agua y un 100% de glucosa y aminoácidos que hayan pasado. Va a absorberse mediante dos vías: la transcelular, que ocurre a través de las células, o la paracelular, entre célula y célula, esto mediante un transporte facilitado. Después continuamos con el asa de Henle, primero por la rama delgada descendente, compuesto por epitelio plano, un escaso transporte activo debido a que tiene pocas mitocondrias. Es permeable al agua e impermeable a solutos. Entonces, del fluido que llega del túbulo proximal va a salir el agua hacia el intersticio y la cantidad de solutos que ingresa en este fluido se va a quedar fija. Gracias a esto se considera como un segmento concentrante por hipertonicidad medular, por lo cual al final de esta rama vamos a tener una orina superconcentrada. La rama ascendente está compuesta por epitelio cúbico con numerosas mitocondrias y pliegues, por lo cual tendremos un abundante transporte activo. Se divide en rama ascendente delgada y rama ascendente gruesa. En la rama delgada, el transporte es por difusión, es impermeable al agua y permeable al sodio. En esta rama ocurre un transporte pasivo de sodio y cloro. Y en la rama gruesa ascendente ocurre un transporte activo de sodio, cloro y potasio, y pasivo de magnesio y calcio, esto buscando que la osmolaridad disminuya hasta 100 miliosmoles por kilogramo, aclarando que cuando llega del túbulo proximal a la rama delgada ingresa con 300 miliosmoles por kilogramo. Pero al final de la rama delgada descendente tendremos hasta 1200 miliosmoles por kilogramo. El aparato yuxtaglomerular es este conjunto de células que tiene como función mantener una tasa de filtración glomerular constante. Tenemos a la mácula densa, que es el conjunto de células especializadas del túbulo distal en contacto con las células yuxtaglomerulares, que a su vez tienen contacto con la arteriola aferente y eferente. Las células de la mácula densa detectan la concentración de la orina que pasa al túbulo distal.
Cuando hay más volumen de orina, aumenta la resistencia del flujo en la arteriola aferente para que llegue menos sangre a los capilares glomerulares y a su vez se va a disminuir la cantidad del filtrado glomerular. Cuando esté en niveles normales la cantidad detectada por las células de la mácula densa, va a dejar de existir la vasoconstricción en la arteriola y va a dejar pasar el flujo normal. Después continuamos con el túbulo contorneado distal, que está compuesto por el epitelio cúbico alto, abundantes mitocondrias. Un abundante transporte activo será necesario ya que en este punto hay poca cantidad de solutos. Reabsorbe sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio en contra de su gradiente de concentración, aproximadamente el 90%. Es impermeable al agua. Se le conoce como segmento diluyente porque reabsorbe solutos y no agua, por lo que la orina se hará más diluida. Después vamos a tener el segmento conector, que es la región de transición entre el túbulo distal y el túbulo colector, en el cual hay secreción de potasio en un intercambio de sodio y potasio. Después tenemos el túbulo colector cortical, el cual está compuesto por dos tipos de células, las células intercaladas, las cuales generan la reabsorción de potasio por transporte activo mediante el intercambio de hidrógeno, estimula la reabsorción de bicarbonato de manera secundaria, lo cual lo convierte en el mecanismo principal de acidificación de orina. Y también tenemos las células principales, las cuales se encuentran principalmente en el segmento inicial del túbulo colector y son las responsables de la absorción de cloruro de sodio y cloro por vía paracelular. La permeabilidad del túbulo colector se va a ver afectado por la hormona antidiurética. Cuando hay hormona antidiurética, el túbulo colector es permeable al agua, por lo cual vamos a tener una orina hipertónica, o sea, concentrada. Y cuando no hay hormona antidiurética, vamos a tener un túbulo colector impermeable al agua, haciendo nuestra orina hipotónica, o sea, diluida. Finalmente tenemos el túbulo colector medular, el cual reabsorbe menos del 10% de agua y sodios filtrados. Se va a dividir en túbulo colector medular externo y en túbulo colector medular interno. Primero vamos a hablar del túbulo colector medular externo, el cual es impermeable al agua en condición basal. Depende la permeabilidad de la presencia de la hormona antidiurética para hacerlo permeable al agua gracias a la inserción de canales de aquaporina. Y en el túbulo colector medular interno, el cual está conformado por células principales e intercaladas, contribuye a la reabsorción de sodio, reabsorción de urea gracias a su alta permeabilidad y secreta hidrógeno de forma activa.